Ay, alguien quiere entrar, ahí está. Ok. Ahora sí, ¿ven mi pantalla? Solo confirmando. Va. Ok, bueno, solo faltan los últimos dos temas por ver. David les va a explicar lo que es como la transmisión de oxígeno y dióxido de carbono de los alveolos a la sangre, y yo les voy a explicar cómo se transportan estos como gases en la sangre y pues o sea, de la sangre a los tejidos y de los tejidos a los pulmones otra vez, ¿no? Entonces, en esta parte quiero que imaginen que ya estamos viendo los gases en la sangre. Ya cuando se conecte David les va a explicar la parte de cómo llega esos gases a la sangre, ¿no? Pero pues imagínense que aquí ya tuvimos nuestro alveolo y aquí está el oxígeno y ya pasó a la sangre y el dióxido de carbono. Bueno, el dióxido de carbono ahorita viene de regreso de los tejidos. ¿Ok? Y entonces vamos a ver cómo se transporta este dióxido de carbono y este oxígeno en la sangre. Y vamos a empezar con el dióxido de carbono. Y bueno, el dióxido de carbono, aquí se los dejé escrito todo, para que si quieren tomarle foto y revisarlo después, adelante. Pero bueno, el dióxido de carbono se va a estar transportando en la sangre de tres maneras. La primera va a ser disuelto en sangre, bueno, en plasma, sí, en la sangre. Esta parte de disuelto en plasma es una cantidad súper pequeña, alrededor del 5%, y hasta este porcentaje va a estar cambiando o intercambiándose entre los otros medios de transporte, pero va a estar, o sea, en plasma, ¿no? Y pues les digo, es una cantidad muy pequeña, y aquí lo tenemos marcado en esta fotito. Y luego tenemos una parte del dióxido de carbono que se va a unir a la hemoglobina. Ahora, como sabemos, la hemoglobina, que aquí tengo una fotito que se las puedo enseñar, es esta proteína que tenemos que está formada de 4 cadenas que tienen una proteína de hierro que va a permitir que aquí se una proteína, o sea, ya digo, se una el dióxido de carbono o el oxígeno. Y entonces podemos en estas proteínas poner 4 moléculas de aire. Entonces, ya sean dióxido de carbono o oxígeno. Entonces, este dióxido de carbono se va a unir a las terminales de los aminoácidos. Acuérdense que las proteínas están hechas de aminoácidos, entonces se va a unir a esta parte de la proteína que se llama aminoácidos y va a viajar así por la sangre, unido a la hemoglobina. Y cuando el dióxido de carbono se une a la hemoglobina, van a formar este compuesto que se llama cargamino hemoglobina. Esto solo significa que es una hemoglobina que está cargando dióxido de carbono. Y entonces tenemos esto que se llama efecto Bohr. El efecto Bohr es muy importante para su curso, o sea, esto siempre lo preguntan. Cuando la hemoglobina, tenemos imagínense esta hemoglobina, así lo voy a dibujar, tiene estas 4 terminales, ¿no? Cuando la hemoglobina se une a dióxido de carbono, se va a hacer menos, o sea, va a bajar la afinidad porque se una oxígeno. O sea, normalmente la hemoglobina, imagínense, la hemoglobina solita no está saturada, o sea, es una hemoglobina sola, ¿no? Y entonces cuando se une el dióxido de carbono a la hemoglobina, entonces el oxígeno va a tener menos espacios en donde unirse y eso va a bajar su afinidad por oxígeno, o sea, ya no se va a querer unir al oxígeno. Y esto es el efecto Bohr. Ahorita vamos a verlo más adelante, pero para esta introducción pequeña. Y bueno, como va a bajar la afinidad de oxígeno por estar junto con la hemoglobina, vamos a tener una descarga de oxígeno en los tejidos. ¿Por qué es importante esto? Porque imagínense que aquí está la sangre, ¿no? Y entonces esta es arteria, imagínense, arteria, y esta es vena. Y aquí está el tejido. Y entonces aquí está llegando la sangre y está rica en oxígeno. Y aquí está la hemoglobina, o sea, la hemoglobina aquí está viajando. Entonces, cuando el dióxido de carbono que está saliendo del tejido se une a la hemoglobina va a perder su afinidad por oxígeno, o sea, ya no se va a querer unir a oxígeno, y eso va a hacer que el oxígeno se suelte y se vaya a los tejidos.
y esto se llama efecto Bohr y es muy importante para la respiración interna o para que el oxígeno vaya a los tejidos y el dióxido de carbono vaya hacia la sangre y se una a la hemoglobina y eso hace que se libere el oxígeno y el oxígeno se va a los tejidos. Eso es el efecto Bohr. Ahorita lo vamos a ver como quiera. Y va a causar un desplazamiento a la derecha en la curva de disociación de hemoglobina, que ahorita vamos a ver también. No se preocupen por eso. Entonces, bueno, aquí tenemos la segunda manera en la que va unida. Entonces, aquí está. Dióxido de carbono más hemoglobina, carbaminohemoglobina, perdón, palabra difícil. Aquí está. Y luego tenemos esta última manera, que es la conversión de dióxido de carbono a bicarbonato por la anhidrasa carbónica, que vamos a ver aquí. Entonces, conversión a bicarbonato. Esta es la última manera en la que va a estar viajando, transportándose el dióxido de carbono. Y ahora sí tenemos que este es el 90% del dióxido de carbono total. O sea, esta es la más común o la más usada. Entonces, es una reacción química en la que el dióxido de carbono se va a unir a agua y a través de la enzima que se llama anhidrasa carbónica va a convertirse en ácido carbónico. Y cuando el ácido carbónico se va a disociar, o sea, se va a separar en un ion de hidrógeno y bicarbonato. Entonces, esto es una reacción química reversible. Entonces, esto, por ejemplo, aquí lo pueden ver, va a estar pasando todo el tiempo. Dióxido de carbono se une con agua, se hace, gracias a la anhidrasa carbónica, vamos a tener que se convierte en ácido carbónico y luego el ácido carbónico se va a separar en hidrógeno y en bicarbonato. Y este bicarbonato va a viajar hacia los pulmones. Entonces, esta reacción química puede estar pasando en los eritrocitos o en las células sanguíneas, o bueno, no todas las células sanguíneas, sino que en las células rojas, ¿cómo se dicen? Sí, células rojas, eritrocitos, ajá. Y puede estar pasando dentro de los eritrocitos y esto va a ser más rápido, o sea, puede pasar solo en la plasma, o sea, puede estar pasando mientras está en la plasma, pero va a pasar más rápido en los eritrocitos porque en los eritrocitos hay más cantidad de la enzima anhidrasa carbónica, ¿no? Entonces, tenemos que cuando se va a ir acumulando este bicarbonato en los eritrocitos, entonces vamos a tener este intercambiador de bicarbonato y cloro que va a sacar el bicarbonato a la plasma y meter cloro hacia el eritrocito. Y esto va a permitir que viaje, o sea, que el bicarbonato se libera en la sangre, y esto va a ser muy importante para mantener los niveles de pH estables en la sangre. ¿Ustedes se acuerdan que mencionamos cuando estábamos hablando de respiración que cuando subía el pH iniciaba la respiración, ¿no? ¿Por qué? Porque un aumento de pH significa que hay mucho dióxido de carbono en la sangre. ¿Por qué dióxido de carbono? Porque acuérdense que el bicarbonato va a hacer que la sangre se haga alcalosa. Entonces, como se hace alcalosa, pues va a subir el pH. ¿Por qué? Porque acuérdense, o sea, sí. Entonces va a subir el pH y esto va a hacer que inicie la respiración. ¿Me entienden? Entonces, o sea, esto es súper importante para la respiración porque necesitamos el bicarbonato para iniciar la respiración. Y el bicarbonato va a estar presente porque se va a intercambiar con cloro en el eritrocito y eso va a hacer que el bicarbonato esté en sangre, el pH cambie y ya tengamos este inicio de la respiración. Entonces, este principio se llama principio de Le Chatelier. ¿Hasta aquí hay alguna duda? ¿No? ¿Puedes decir cómo se llama ese principio, por favor? Le Chatelier. Aquí está. Fíjense, los marco. Así se llama. Entonces, me voy a saltar rápido y les voy a explicar acá, porque esto es importante. Tenemos la curva de disociación de la hemoglobina y vamos a ver que un factor aquí es
si sube o baja el pH. Y esto va a ser dependiente de la afinidad que tiene por oxígeno, la hemoglobina. O sea, si el oxígeno se va a ir hacia los tejidos o si se va a quedar amarrado en la hemoglobina. Entonces, el cambio de pH en la sangre va a ser muy importante para determinar la respiración. ¿Ok? Hasta ahorita vamos bien. Ahorita llegamos a la curva de disociación. Nada más quiero que les quede claro que es importante el pH para ver hacia dónde se está viendo la curva de disociación de la hemoglobina y qué está pasando. El pH es el que inicia la respiración, ¿verdad? Sí, miren, ¿se acuerdan? Esto lo vimos la semana pasada, pero les voy a dar un repasito rápido para que lo recuerden. Ok, entonces tenemos que normalmente el pH de la sangre es alrededor de 7.4, ¿no? O sea, ese es lo que tenemos en la sangre normalmente. Y entonces cuando este pH va a cambiar es cuando el hecho de que cambie el pH va a hacer que se disparen los quimiorreceptores que tenemos que van a llevar las señales a los centros respiratorios que platicábamos en el cerebro. Entonces, por eso es tan importante el pH, porque el cambio en el pH va a llevar a la respiración. Entonces, sí, justo como lo dijiste. Pero bueno, muy bien, seguimos con esto. Entonces, ok, todos estos procesos para transportar el dióxido de carbono y el oxígeno se va a dar por las presiones parciales que tenemos de esos gases. Entonces, cuando el oxígeno y la hemoglobina se unen, va a cambiar la forma que tiene esta proteína. Entonces, imagínense que normalmente es así la proteína y luego se une a oxígeno y va a cambiar su forma a ser así. Y eso no va a permitir que el dióxido de carbono se una como normalmente se una. Y esto es lo que vamos a llamar el efecto de Haldane, o no sé cómo se los dijeron ustedes. Pero este efecto va a ser muy importante porque si la hemoglobina se quedara de la misma forma que normalmente tiene, entonces el dióxido de carbono y el oxígeno estarían compitiendo por ser transportados por la hemoglobina. Y cuando el oxígeno se une a la hemoglobina, entonces tenemos transporte principal de oxígeno hacia los tejidos. Y por eso es importante esto. ¿Ok? O sea, aquí está bloqueada la unión de dióxido de carbono con oxígeno. Entonces, esto es uno de los efectos que tienen que ver. Tienen que ver el efecto de Haldane y el efecto de Bohr. Y entonces, esto es a lo que se refiere el efecto de Haldane, que cuando la hemoglobina está unida a oxígeno, va a cambiar su forma, constitucional, la manera que está construida, para verse de otra manera, y eso crea que el dióxido de carbono no se pueda unir tan fácilmente. Aquí lo están explicando con, lo que sucede literalmente en la forma estructural, como con los aminoácidos terminales y así, pero eso pues no es importante para ustedes. La verdad, esa fotito está bien clavada. Pero bueno, ahora sí, el transporte de oxígeno. Entonces, el transporte de oxígeno va a suceder de dos maneras. El oxígeno puede viajar disuelto en plasma, igual que el dióxido de carbono, pero la mayoría va a viajar unido a hemoglobina. Acuérdense que en el caso del dióxido de carbono, la mayoría viaja en forma de bicarbonato, o sea, se transforma a bicarbonato. Sí hay una parte que viaja unido a la hemoglobina, pero solo es 3%. Y en el dióxido de carbono, en el oxígeno, la mayoría va a estar unido a hemoglobina. Y bueno, esto es importante también. Sabemos que la hemoglobina tiene 4 espacios para oxígeno. Miren, aquí están. 1, 2, 3, 4. Y cuando mientras más moléculas de oxígeno estén unidas a la hemoglobina, más saturada va a estar. O sea, si tenemos nada más una molécula de oxígeno unida, va a estar 25% saturada. Si tenemos 2, 50%. Si tenemos 3, 75%, etc. Hasta llegar al 100%. Entonces, esto va a ser importante en la curva de disociación de la hemoglobina que vamos a ver ahorita. ¿Por qué va a ser importante? Porque lo que se refiere a la curva de disociación de hemoglobina es que entre más saturado esté la hemoglobina, es más porcentaje de oxígeno que se está cargando. Y cuando está menos saturada es que se está liberando oxígeno a los tejidos. ¿Ok? ¿Hasta aquí hay alguna duda o vamos bien? Todo bien. Ok, bien. Entonces, la curva de disociación de la hemoglobina, esto en realidad, es una fotito de
que hay diferentes tipos de hemoglobina que vamos a tener a lo largo de nuestra vida. O sea, cuando somos embriones, cuando somos fetos y cuando somos niños y cuando somos adultos. Y todas estas hemoglobinas van a tener diferentes afinidades por el oxígeno. Por ejemplo, aquí se muestra cómo la afinidad de la hemoglobina fetal por el oxígeno es mucho más alta que la hemoglobina adulta. Y por eso, cuando una persona está embarazada, normalmente el oxígeno va a viajar al feto primero, porque la hemoglobina fetal tiene más más afinidad a oxígeno. Entonces el oxígeno se va a unir más fácilmente hacia el feto, hacia la hemoglobina fetal. Y así es como el feto se mantiene con oxígeno, porque si no, pues sería, la hemoglobina adulta se quedaría con todo el oxígeno. Pero bueno, entonces esta curva va a reflejar la demanda que tienen los tejidos por oxígeno. Entonces, cuando los tejidos necesitan más oxígeno, se va a disociar el oxígeno de la hemoglobina para que llegue a los tejidos. Y cuando los tejidos no necesitan oxígeno, el oxígeno se va a unir a la hemoglobina. Y eso va pues a bajar la concentración de oxígeno en sangre, pero subir la concentración de hemoglobina. ¿Ok? Entonces, tenemos esta curva de disociación que va a tener desplazamientos a la derecha y a la izquierda. Entonces, los desplazamientos a la derecha van a suceder cuando hay menos afinidad de la hemoglobina por oxígeno, como podemos ver aquí. Entonces, ¿cuándo tenemos menos afinidad? Cuando necesitamos más oxígeno en los tejidos. Entonces, ahorita lo vamos a ver uno por uno. Pero, por ejemplo, aquí te está diciendo, está aumentando la presión parcial de dióxido de carbono. ¿Cuándo aumenta la presión parcial de dióxido de carbono? Cuando necesitamos más oxígeno en los tejidos. Imagínense que ustedes están corriendo. Entonces están produciendo más dióxido de carbono porque se están ejercitando y necesitan entonces más oxígeno. Cuando ustedes necesitan más oxígeno, se va a disociar, o sea, va a bajar la afinidad de la hemoglobina por oxígeno, entonces se van a separar. Entonces, se van a separar, o sea, la hemoglobina dice, ya no tengo afinidad por oxígeno, vete a los tejidos, ¿ok? Entonces, cuando suba la presión parcial de dióxido de carbono, cuando suba la temperatura, imagínense que ustedes están corriendo, sube su temperatura corporal y eso va a hacer que haya disociación de la hemoglobina con oxígeno y el oxígeno se vaya a los tejidos. Cuando haya 2,3 DPG. 2,3 DPG es un producto del metabolismo proteico de los eritrocitos. Entonces, cuando los eritrocitos están trabajando más duro, va a haber más de esta enzima. Y esta enzima va a hacer que el oxígeno se libere a los tejidos. Y una vez más, cuando baja el pH. ¿Ok? Y ahora sí, tenemos la curva de disociación que se va hacia la izquierda. Y es exactamente, pero lo contrario, ¿sabes? O sea, lo mismo, pero lo contrario. Entonces, cuando baja la presión parcial de dióxido de carbono, eso significa que no se está usando tanto el oxígeno, o sea, no se está usando, hay menos dióxido de carbono, eso significa que estamos usando menos oxígeno en los tejidos, eso significa que el oxígeno se puede quedar pegado en la hemoglobina y no va a pasar nada. Entonces, la hemoglobina sube su afinidad por oxígeno, entonces el oxígeno se queda en la hemoglobina. También cuando baja la temperatura, cuando baja el metabolismo, cuando sube el pH, y aquí tenemos la hemoglobina fetal, que es como este caso específico. Ok, entonces aquí literalmente está escrito, o sea, lo mismo, pero escrito, y aquí también. No sé si tienen alguna otra duda, o sea, alguna duda de esto en particular. Me están diciendo que no pueden entrar. Ay, dejen checo. Ay, perdón. Les han dicho de alguien que no puede entrar a la asesoría. Es que a mí no me salen. Ay, aquí están. Ok. Ahí está. Admitidos. Muy bien. Entonces, ¿hay alguna duda hasta ahorita de esto? No. Ok, muy bien. Ok, tenemos el efecto Bohr, que es esto de lo que ya hablamos, ¿no? Entonces, vamos a tener que el efecto Bohr es
o sea, si la hemoglobina transporta oxígeno en función del pH. Entonces, es justo lo que les decía. Entonces, tenemos el tejido aquí, la sangre. El tejido está produciendo dióxido de carbono. Este dióxido de carbono va a cambiar el pH. Entonces, el dióxido de carbono se va a disociar. Acuérdense que es una manera o sea, se va a cambiar a bicarbonato. Y el bicarbonato va a cambiar el pH de la sangre. Y el pH de la sangre va a hacer que la hemoglobina, o sea, que cambie la curva de disociación de hemoglobina. Entonces, si nosotros aumentamos el dióxido de carbono, y aquí es justo lo que vemos, miren, aumentamos el dióxido de carbono y bajamos el pH, vamos a tener la respiración, ¿no? Pero vamos a tener que la hemoglobina va a bajar su afinidad a oxígeno y eso va a causar que, o sea, que el oxígeno se libere a los tejidos. Ok. Y es lo mismo que estamos viendo aquí, pero complicado en esta foto. La verdad, no sé por qué se las puse. Pero bueno, ¿tienen alguna duda? Si no, entonces... ¿Qué tanto de esto va para el examen? O sea, el examen me imagino que es más cardio, ¿no? Sí, el examen es como 3/4 cardio y 1/4 respiratorio. La verdad es que no creo que venga tanto, o sea, si al caso vendría, yo creo que alguna pregunta de la curva de disociación de hemoglobina, pero la verdad está súper sencillo, o sea, solo es saberte qué cosas lo mandan hacia la derecha y qué cosas lo mandan hacia la izquierda, y en realidad, o sea, también el transporte de gases es súper, o sea, es algo súper sencillo, o sea, dióxido de carbono o en plasma o unido a hemoglobina o en bicarbonato, o oxígeno o unido a hemoglobina o suelto en plasma, y nada más saber esto de la curva de disociación de hemoglobina. Esto sí lo vieron en clase, ¿verdad? O sea, es que no venían sus objetivos, pero yo recuerdo que yo sí lo vi. Entonces, nada más para saber si lo vieron o no. Yo apenas lo voy a ver, pero se supone que sí lo vamos a ver el lunes, Ok. digo el martes. Yo igual. Ok, súper. Sí, o sea, la verdad es algo muy sencillo, y también lo que les va a explicar ahorita David del intercambio gaseoso también está muy sencillo. Entonces, o sea, si llegara a ver, yo creo que sería 1 o 2 preguntas y serían de la curva de disociación de hemoglobina, la verdad. Pero sí. Gracias. Ujú. Bueno, pues si no tiene ninguna otra pregunta, David, no sé si ya andas por acá, puedes continuar tú. ¿O no? Ay, déjenle mando un mensaje. Por mientras, ¿tienen alguna otra pregunta de temas de cardio? O Sí. yo di el ciclo cardíaco, no sé si tengan alguna pregunta, o con la Ahorita, güey. conducción eléctrica del corazón. Ah, ya se metió David. Hola, ya terminé. Te toca. Ah, está bien. Bueno, ¿qué tema era el que les faltaba? ¿Transporte de dióxido? ¿De oxígeno? No, ese lo di yo. Es el de transporte de gases. O sea, difusión de gases a través de la membrana alveolo capilar. Bueno, oye, me está mandando un mensaje. Ah, con razón dije que me está marcando. Bueno, entonces, difusión de membrana alveolo capilar. Aquí está. Oye, David, ¿sí pudiste grabar la parte pasada o no? Sí, la grabé. Ah, súper. Sí, está todo grabado. No sé cuánto tiempo nos queda esta reunión, Regina. No sé. Pues yo creo que como 20 minutos. Ok. ¿Qué te iba a decir? ¿Les hice todo eso de los volúmenes? No, ¿verdad? También faltó. Sí, falta volúmenes y transporte de gases a través de la membrana. Eso de lo ley de Fick, ¿no? También falta ley de Fick, pero pues se relaciona a eso. Ok. Ya sé desde dónde iniciar. ¿Viste la parte de
Tú dices ciclo respiratorio, ¿no? Mecánica de respiración y todo eso. O sea, cómo es la inspiración y cómo ocurre. Sí, pero eso fue la asesoría pasada. Ya lo dimos. Estoy viendo dónde iniciar, porque esta no es mi diapositiva, me la han prestado. Entonces vamos a preguntar. No me deja compartir, que necesito permisos. A ver. Pues quedan 10 minutos. No sé si quieres hacer otra sesión y ya lo Bueno, sigues ahí. Porque sí. Ok, vale, pues entonces ahorita les mando yo la sesión. Bye. Oye, Mira, no puedo complementar. Ya sé cómo. Bueno, vamos a ver lo que es parte de la inspiración de los volúmenes, que es la parte más sencilla. Y pues para que no se les complique, se lo voy explicando. De todos modos, cualquier cosa me tienen que interrumpir porque no los estoy viendo, ¿sale? Entonces, porque ahorita les puse el iPad en otra presentación, pero no lo estoy viendo. No sé si se ve la presentación, o bueno, lo que estoy proyectando de volúmenes y capacidades. Creo que está silenciado. Muchas gracias. ¿El mouse? Aquí está. Muchas gracias por decirme. No me di cuenta. Entonces, ¿sí se ve lo que estoy proyectando? Bueno, a ver. Sí. Ahí está, ahí se ve. ¿Ven lo del parte de los volúmenes, capacidades? Ok, bueno. Entonces, primeramente vamos a ver qué son volúmenes y capacidades. O sea, básicamente, volúmenes, o sea, esto se refiere a lo que es la cantidad de aire que vamos a estar inspirando o expirando constantemente, y también el aire que va a tener dentro de los pulmones. Eso se refiere con lo que son las capacidades. Ahorita checo lo que envió Regina. Entonces, vamos a ir viendo, ¿ok? Tenemos primero diversos volúmenes. Vamos a ir con los volúmenes, ¿ok? Tenemos varios volúmenes que, como podemos ver, tenemos el BRI, BT, BRI. Vamos a ver qué significa cada uno. P significa volumen, ¿ok? Este es el apartado de los volúmenes, acuérdense. En los volúmenes vamos a tener varios volúmenes, que es el volumen. El primero es el volumen tidal, se los voy a explicar.
El volumen tidal es el volumen de aire que entra y sale cuando estamos en un reposo, y cuando no estamos pensando en qué hacer. Es nuestro volumen respiratorio normal, ¿ok? Es el que ahorita estamos usando, ¿ok? Ese es nuestro volumen tidal, nuestro volumen basal, así se llama, ¿sale? Es el volumen que se usa cuando está en reposo y no estamos haciendo como que un esfuerzo, ni ejercicio, ni nada. Simplemente es cuando estamos estudiando, cuando estamos comiendo, cuando estamos sentados, ¿ok? Viendo una película, ¿ok? Es el volumen de aire que tienen ustedes, el volumen tidal, ¿ok? Debemos tener otro que se llama el volumen de reserva inspiratorio. ¿Cuál es el volumen de reserva inspiratorio? Como su nombre dice, es el volumen que vamos a tener inspiratoriamente, y este se va a dividir en dos niveles, ¿ok? Ven cómo el volumen tidal, sus límites son en cuanto a niveles, es el INR y el NER, ¿ok? El NIR significa el nivel inspiratorio de reposo y el NER significa el nivel expiratorio de reposo. Vean cómo estamos en reposo, ¿sale? En cambio, el volumen de reserva inspiratorio es el volumen inspiratorio de reposo, y luego es hasta el volumen inspiratorio máximo, ¿sale? Por eso se llama volumen de reserva inspiratoria, ¿ok? Tengan en cuenta que el volumen de reserva inspiratorio nada más va a abarcar los niveles inspiratorios, ¿sale? Inspiratorio de reposo e inspiratorio máximo. Y el volumen tidal es el nivel inspiratorio de reposo y el nivel expiratorio de reposo, ¿ok? Ahora, la suma de estos dos niveles, o sea, una inhalación, digamos que aquí inicia nuestra inhalación, ¿no? Aquí estamos aquí, estamos inhalando, exhalamos, inhalamos, exhalamos, inhalamos, exhalamos. Normalmente, cuando queremos hacer una inhalación súbita, una inhalación máxima, hasta acá, y lo vamos a bajar, bueno, todo este nivel que está acá tiene una capacidad, ¿no? La capacidad es la suma de los volúmenes, ¿sí? Mientras los volúmenes están regidos por los niveles, las capacidades están regidas por los volúmenes. Entonces vean cómo la capacidad inspiratoria es la suma de todos los volúmenes que son inspiratorios, desde el volumen tidal hasta el volumen de reserva inspiratorio, ¿ok? Porque es la inspiración aquí máxima, ¿sale? Entonces la capacidad inspiratoria, o sea, nuestra capacidad en total pulmonar que podemos inspirar, eso significa, capacidad es todo lo que podemos dar, ¿sale? Entonces, hasta aquí, espero que no haya ninguna duda. Igual cuando termine de explicar el tema, vamos a ir explicando, voy a ir diciendo si quedan dudas o si no queda alguna duda. Ahora, vamos ahora con el volumen de reserva expiratorio, ¿sale? Vamos a ir con los partes de la expiración. Entonces vemos como aquí terminamos en la expiración y luego podemos todavía expirar mucho más hasta lo máximo que podamos, ¿ok? Y otra vez tenemos que inhalar para recuperar y otra vez exhalar y otra vez inhalar para recuperar y exhalar todo lo que podamos, ¿sale? Entonces, vean cómo nuestro volumen de reserva expiratorio, bueno, otra cosa, sería hasta aquí nada más, aquí me confundí. Es a partir del volumen tidal, expiramos y subimos, ¿ok? Expiramos y subimos. Nada más abarca estos volúmenes, ¿sale? Porque ahorita les voy a explicar por qué el volumen residual no entra, ¿ok? Entonces, vean cómo el volumen de reserva expiratorio es mucho más chiquito, ¿ok? Vean la cantidad, o sea, vean el tamaño del volumen de reserva expiratorio con el volumen de reserva inspiratorio. Ese es un dato que tienen que saberse. El volumen de reserva expiratorio, por eso se llama BRE, va a estar delimitado por dos niveles, ¿ok? Por el nivel expiratorio en reposo y por el nivel expiratorio máximo. Facilito, ¿ok? Porque aquí dice que si inhalamos, estamos ahorita respirando normal y luego exhalamos todo lo que podamos, vamos a llegar hasta este punto máximo, ¿sale? Ya no vamos a bajar más, y así vamos a ir. Y expiramos todo lo que podemos y subimos. Y expiramos todo lo que podemos y subimos, ¿ok? Entonces el volumen de reserva expiratorio está delimitado por el nivel de expiratorio en reposo y el nivel expiratorio máximo. Y esta suma de volúmenes, y esos, a partir de estos volúmenes son como tal, dos volúmenes separados. O sea, no hay una capacidad, así como la capacidad inspiratoria, no hay, aquí está el truco, no hay una capacidad que me agarre desde el volumen tidal hasta el volumen de reserva expiratoria, ¿sale? No existe. Lo que existe es la capacidad que es funcional residual, ¿ok? Que la capacidad funcional residual es básicamente la unión del volumen de reserva expiratorio, ¿ok? Vean cómo agarramos desde el nivel expiratorio en reposo, agarramos lo que es el volumen de reserva expiratorio y el volumen residual. ¿Cuál es el volumen residual? El volumen residual
como su nombre dice, es un volumen residuo, es un residuo que no podemos sacar, ¿sí? Este pequeño volumen residual está dentro del pulmón de todos, ¿ok? Este volumen residual es imposible sacarlo, por más que expires, jamás lo vas a sacar. Este volumen residual es muy importante porque este volumen residual es el que nos ayuda en la maniobra de Heimlich. No sé si alguna vez han escuchado esa maniobra, cuando alguien se ahoga, pues al momento de hacer las compresiones torácicas pulmonares para que pueda salir el objeto o la obstrucción, pues este volumen residual es el que está impulsando el aire hacia arriba para que el objeto salga, ¿sí? Pues este volumen residual no lo podemos sacar ni aunque querramos, ¿okay? Ese va a quedar ahí toda la vida. Ahora, hay una capacidad que nos va a agarrar los dos volúmenes expiratorios, ¿sale? Acuérdense, los volúmenes expiratorios, que esta capacidad se llama la capacidad funcional residual, ¿sí? Es la capacidad, pues como se dice, es la capacidad que va a funcionar de la parte residual inspiratoria, ¿ok? ¿Y cuál es lo que queda de residuo cuando hablamos de inspiración y expiración? Si decimos que es residual, quiere decir que la inspiración es como que el agente principal, ¿no? La inspiración va a ser el agente principal y la expiración es el residuo, ¿sale? Entonces por eso se llama la capacidad funcional residual. Además porque agarra parte del volumen residual, ¿ya vieron? Agarramos desde aquí hasta aquí, por eso también se le da este nombre. Entonces otra vez un breve repaso. Desde el volumen tidal, el volumen normal en reposo, y desde el volumen de reserva inspiratorio parte desde el nivel inspiratorio en reposo hasta el nivel inspiratorio máximo, ¿vale? Y la suma de estos dos volúmenes nos da la capacidad inspiratoria, ¿okay? Ahora, el nivel expiratorio en reposo hasta el nivel expiratorio máximo, ¿ok? No tiene como tal una capacidad, ¿sí? No hay una suma, pero sí que hay una suma hay una capacidad que suma mi volumen de reserva expiratorio con mi volumen residual. Es por eso que el volumen residual aquí no tiene un nivel de residual, no, porque no hay como tal, no podemos llegar a ese nivel. Para tener un nivel quiere decir que nosotros podemos ser capaces de llegar a alcanzarlo, pero como el volumen residual no lo podemos alcanzar, por eso no hay nivel acá, ¿sí? Entonces la capacidad que agarre el volumen de reserva expiratoria más el volumen residual se va a llamar capacidad funcional residual, ¿ok? Ahora, bueno, ¿por qué se llama funcional? Porque pues los dos volúmenes, por así yo los veo así, porque los dos volúmenes nos van a servir bastante, ¿sale? Y después vamos a tener otra cosa, ¿ok? Ahora, hay un tipo de volumen que está sencillo, hay un tipo de volumen que va a abarcar desde nuestra inspiración máxima hasta nuestra expiración máxima, todo esto, ¿sale? ¿Y cuál es esta capacidad? Bueno, ¿cuál es esta capacidad? Volumen no. Esta capacidad se llama la capacidad vital, ¿ok? La capacidad vital va a agarrar el volumen de reserva inspiratorio, el volumen tidal y el volumen de reserva expiratorio, ¿sale? Es la capacidad vital, es la que nos mantiene vivos, ¿ok? Y la capacidad pulmonar total, que es esta CPT, es la suma de todos los volúmenes, así de sencillo, ¿sale? Ahora, ¿aquí queda alguna duda? ¿Lo expliqué correctamente? Ya saben que pueden responder con los pulgares arriba. ¿Cuál es la capacidad que tiene a todas? La capacidad vital, digo pulmonar total, la que tiene a todas, capacidad pulmonar total. La capacidad que nada más tiene a los volúmenes que podemos usar se llama capacidad vital. Y la capacidad final, la CFR que tenía. La CFR, que es la capacidad funcional residual, tiene el volumen de reserva expiratorio y el volumen residual. No entra el volumen tidal. La única capacidad pulmonar que tiene el volumen tidal es la capacidad inspiratoria de reserva. O sea, la capacidad inspiratoria, que es el CI. Así le ponen. Ok, gracias. Ok. ¿Cuál es el siguiente tema? Que era capacidades. Transporte de gases. A ver. Nos van a preguntar volúmenes y capacidades, eso sí tenganlo en mente. O simplemente que sepan a qué niveles y qué se refieren, o sea, qué volúmenes tiene cada capacidad. Miren, aquí hay otro
aquí otro esquema que los puede resumir mejor o lo pueden tal vez entender mejor, que es igual de los volúmenes. Vean como aquí, se lo vamos a remarcar de color rojito. Vean como aquí tenemos lo que es, bueno, una espirometría. Este es un trazo de una espirometría. Una espirometría nos sirve para medir justamente los volúmenes y capacidades y nos va a servir en diversas patologías que lo van a ir viendo poco a poco, ¿ok? Pero eso es muy importante porque hay patologías que nos van a afectar ciertos volúmenes, ciertas capacidades, etcétera. Vean como aquí tenemos los diversos capacidades. Tenemos la capacidad vital, tenemos la capacidad inspiratoria, todo eso sería, o sea, en general sería la capacidad funcional. ¿Qué más? Bueno, tenemos aquí otras capacidades. Otra vez la capacidad vital, la capacidad pulmonar total, ¿ok? Y la capacidad inspiratorias y la capacidad funcional residual, ¿ok? Y vean cómo abarcamos todos los volúmenes. Vean con lo que les dije, que la capacidad inspiratoria nos va a abarcar lo que es el volumen de reserva inspiratorio y el volumen tidal, mientras que la capacidad residual funcional nos va a agarrar el volumen de reserva expiratorio y el volumen residual, ¿sale? Y la suma de estas dos capacidades, ya sea de la funcional y la inspiratoria, o la suma de estos 4 volúmenes, que son 2 maneras de verlo, nos va a dar lo que es la capacidad total pulmonar, que es esta que está acá, ¿sale? Y recordemos que la capacidad vital, que es esta que le estoy dibujando, la capacidad vital va a ser el volumen, todo el volumen que podamos usar por nosotros mismos con los pulmones, ¿sí? No entra el volumen residual, que es el que está aquí, ¿sale? Vean cómo el volumen residual, vean cómo el volumen residual, no hay aire, o sea, básicamente no lo podemos utilizar. Esta es nuestra máxima expiración, es aquí, y nuestra máxima inspiración es aquí, ¿sí? Vean cómo en el volumen residual no lo podemos sacar. Ahora, si tienen que saber los litros y capacidades, no. A muchos, si se lo quieren saber, pues yo les recomendaría que se memoricen la de la capacidad total pulmonar, que son 6 litros, y de la vital, que es de 4.5, y ya. Y el residual, que es de 1.5. Pero no les van a preguntar, a mí no me lo preguntaron. Ahora, Regina, ¿sigues aquí? Sí, aquí ando. Ok. ¿Tú diste la composición del aire? O sea, ¿vieron todo esto del nitrógeno, oxígeno y difusión de los gases? ¿O esto es lo que me toca a mí? No, esto va a que lo toca a ti. Ok, va. Entonces, miren, primero vamos a ver cómo se difunden los gases. Básicamente está muy sencillo, pero antes de eso necesitamos comprender ciertas reglas, ¿ok? Vamos a comprender ciertas leyes que nos van a ayudar a hacer mayor difusión o menor difusión. Una de estas leyes, y la más importante, es la que les van a preguntar en el examen, sí o sí les van a preguntar, es la ley de Fick. La ley de Fick, pues básicamente nos determina la difusión de un gas, ya sea, bueno, que es difusión, es el paso del alveolo a la sangre, ¿ok? Ven aquí como dice alveolo, y aquí dice capilar, que es donde está la sangre. Es básicamente el paso del gas, ya sea oxígeno, dióxido de carbono, nitrógeno, agua, por ejemplo, también, que nos va a ayudar a determinar qué tanto va a pasar en la membrana alveolo capilar. Este es el alveolo y este es el capilar, ¿okay? La ley de Fick nos va a determinar qué tanto de ese gas va a pasar y qué tan fácil va a pasar, ¿sale? En general, la ley de Fick es como tal una fórmula, ¿sí? O sea, hay varios factores que van a favorecer la difusión, que es básicamente las variables de la fórmula, ¿ok? Por ejemplo, vamos a entender, se supone que la ley de Fick es esta, ¿ok? Se ve muy difícil, se ve que está complicada, pero no se preocupen, está muy muy sencillo, yo se los voy a explicar. La ley de Fick es esta que está aquí, ¿ok? Es esta que está aquí, y vamos a ir ubicando una por una. Vean cómo la B, dice B gas, se supone que es, aquí nos dice que B gas es el volumen del gas que se difunde a través de la barrera. O sea, básicamente es véanlo como que dijera difusión, ¿ok? Está diciendo difusión, ¿sale? Entonces la difusión va a ser igual a estos dos factores. Entonces, antes de esos dos factores necesitamos recordar matemáticas básicas, ¿ok? Siempre recordemos que cuando subía el numerador, subía el resultado, ¿ok? Pero si subía el denominador, vamos a poner otro color. Si subía el denominador, bajaba el resultado, ¿sí? Eso hay que tenerlo muy en cuenta, porque cada variable va a afectarte de una u otra forma. Ahora, vamos a ver qué significa cada letra, ¿ok? La A básicamente nos va a decir que es la superficie del área, por eso se llama A, ¿ok? Es el área que tiene el alveolo para poder agarrar todos esos gases, ¿ok? Porque hagan de cuenta que el alveolo está formado así. Entonces, obviamente un alveolo que esté de este tamaño
que estoy señalando aquí va a tener mucha mayor difusión que un alvéolo que está aquí, porque tiene mayor área, ¿sí? Eso está sencillo. Entonces, ok, quiere decir que si aumenta el área, aquí, quiere decir que si aumenta el área, va a aumentar la difusión, ¿sale? Ahora, vamos ahora con la D. La D es el coeficiente de difusión que va a ayudar a que un gas, básicamente, un gas particular, ya sea oxígeno, el gas ustedes quieran, oxígeno, nitrógeno, dióxido, pueda pasar en la barrera. O sea, básicamente es el coeficiente de difusión. ¿Qué es el coeficiente de difusión? ¿Okay? El coeficiente de difusión o difusividad es básicamente qué tan difundible va a ser un gas. ¿Okay? Por ejemplo, ¿qué es lo que tienen que saber de esto? Todos los gases tienen diferentes coeficientes de difusión. Hay gases que pasan más fáciles que otros gases. ¿Okay? Lo que tienen que saber es que el dióxido de carbono, ¿okay? El CO2, va a tener un mayor coeficiente de difusión que el oxígeno. ¿A qué me refiero con esto? Que el dióxido de carbono va a ser mucho más fácil que pase la barrera alvéolo capilar que el oxígeno, ¿sí? Eso es lo que tienen que saber. El coeficiente de difusión, nada más tienen que saber, si les ponen el examen, qué pasaría con la ley de Fick o qué pasaría con la difusión alvéolo capilar si el coeficiente de difusión baja. O sea, si tenemos un coeficiente de difusión bajo, pues quiere decir que la difusión va a bajar. Porque si baja el coeficiente de difusión, baja la difusión. Si aumenta el coeficiente de difusión, sube la difusión, ¿sí? Es directamente proporcional, porque está en la parte del numerador, ¿sale? Entonces, si aumenta difusión, aumenta difusión. O sea, si aumenta el coeficiente, aumenta el volumen, ¿sale? Y los coeficientes, pues, son números muy clavados, que vean, aquí los tengo yo, que no se los tienen que saber. Si quieren saber los coeficientes de difusión como tal, pues, les digo, no les va a servir para nada. Pero creo que por aquí los tengo. Una foto de la doctora. Aquí está. Estos son los coeficientes de difusión que casi ni se ven, casi ni se logran ver. Pero, o sea, ni siquiera yo los tengo que saber. Vean cómo lo que es parte del hidrógeno cambia su coeficiente de difusión. Y de repente si está humidificado o si no está humidificado, ya cuando llega al aire alveolar, ya cuando llega al aire expirado, ¿okay? Por ejemplo, ya en el alveolo, lo que viene, el nitrógeno en la atmósfera es 597, pero ya en el alveolo va a disminuir a 570. Igual el oxígeno 159 y en el alveolo llega a 104. En el CO2 es de 0.3, pero vean cómo en el alveolo aumenta su coeficiente de difusión, ¿sí? Y ustedes dirán, bueno, ¿cuál es el coeficiente de difusión? Es esta división. Es por 0.04, 20.84, 68.62, ¿ok? No lo tienen que saber. Es por eso que eso les van a poner en el examen de que de un paciente viene no sé qué, con un coeficiente de difusión aumentado. ¿Qué va a pasar con el gradiente de difusión? ¿Va a aumentar o va a disminuir? Y ustedes tienen que saber que el coeficiente de difusión está en la parte del numerador, ¿ok? O sea que si aumenta ese, aumenta la difusión. Eso es simplemente mates sencillas, que se las voy a ir explicando para que no se me confundan. Entonces, ese es el coeficiente de difusión, ¿sale? Esas se las van a dar ustedes. O sea, en el examen se las van a dar. Ahora, la T significa thickness, ¿ok? O sea, básicamente el grosor de la barrera ¿cómo se llama? El grosor de la barrera que va a haber para que haya un intercambio correcto de gases, ¿ok? Eso significa la T, que es la que vemos acá. ¿Qué es el grosor? O sea, básicamente qué tan grueso está el espacio, ya sea en el alveolo o en el capilar, para que la molécula pase al eritrocito, ¿sí? Porque hagan de cuenta que en el alveolo puede haber otra pequeña barrera aquí que es patológica, o en el capilar puede haber otra barrera aquí que es patológica y va a estar alejando, y aquí puede haber otra barrera patológica. Entonces, el cúmulo de estas tres barreras va a hacer que el oxígeno tarde más y sea más difícil de llegar al eritrocito, que está del otro lado, ¿sí? Eso significa el grosor de la membrana de la barrera de difusión. Y ahora, ¿cuáles son las tres membranas que tienen que saber ustedes que se pueden ver afectadas en la difusión? En la difusión tenemos tres membranas, solo tres, ¿ok? Tenemos lo que es el epitelio del alveolo. Tenemos lo que es el intersticio. ¿Qué es el intersticio? O también conocido como el espacio intersticial. ¿Cuánto me queda de tiempo? Bueno, si se me corta, me mandan mensaje en el grupo, ¿sale? Por favor, aquí los voy a estar viendo. ¿Qué es el intersticio? El intersticio es básicamente el espacio que hay entre, por así decirlo, entre una célula y
entre una célula y otro componente. Hagan cuenta que es como el espacio que hay. ¿Cómo se los explico? Hagan cuenta que entre la pluma y mis lentes, el espacio intersticial es el espacio que está entre esos dos, ¿ok? Eso es lo que va a ser el espacio intersticial. Entonces nada más quédense con eso. Y el otro pues va a ser el endotelio capilar, ¿ok? Pues ya les expliqué que todos nuestros vasos, todas nuestras venas tienen la célula especializada para el recubrimiento, se llama endotelio, ¿ok? Célula endotelial. Y en el alvéolo se le llama epitelio, ¿sale? Casi en todo nuestro cuerpo se le va a llamar epitelio. Y lo único en donde cambia el tipo de célula que recubre la membrana de la estructura es de los capilares sanguíneos, que se llama endotelio, ¿sale? En el capilar no tenemos como tal un epitelio. Entonces, estas son las 3 barreras que se tienen que aprender ustedes, que son las que pueden afectar en lo que es el grosor de la membrana. Entonces, si es un paciente con una neumonía que afecta el epitelio alveolar y lo hace más grueso, ¿qué va a pasar con el coeficiente de difusión? Ahora quiere decir que si aumenta el grosor, como lo vimos en la fórmula, si aumenta el grosor, ¿qué va a pasar? Va a disminuir el volumen, ¿sí? Porque es el denominador, ¿sí? Entonces, si hay una neumonía en donde hay un aumento del grosor del epitelio alveolar, ¿qué va a pasar con la coeficiente de difusión? Va a disminuir. Ahora, ¿cómo les pueden poner aquí? En una fibrosis intersticial, en donde se ve afectado y hay un engrosamiento del intersticio, ¿cómo se va a ver el coeficiente de difusión? Pues afectado, no se va a ver disminuido. O en un en una vasculitis, en donde el endotelio capilar está mucho más inflamado y está mucho más grande, el cual nos aumenta el grosor del endotelio del capilar. ¿Qué va a pasar con el coeficiente de difusión? Igual va a disminuir, ¿sí? Porque estas patologías que están aquí afectan a las membranas, ¿ok? Y haciéndolas más gruesas, por así decirlo, impidiendo el paso del oxígeno o de cualquier otro gas al eritrocito per se, ¿sale? Entonces eso es lo que les van a llegar a preguntar. Les van a decir la enfermedad y les van a decir qué hace esa enfermedad, ¿no? Que esa enfermedad aumenta el grosor del capilar, aumenta el grosor del intersticio, aumenta el grosor del epitelio alveolar o del alvéolo, ¿sale? No les van a preguntar no les van a decir tiene vasculitis, ¿qué pasa? No, te van a decir qué vasculitis y qué hace, ¿sale? Pues ustedes tienen que entender que esas son las 3 barreras que conforman a la T, por así decirlo, ¿ok? El epitelio alveolar, el intersticio y el endotelio o el epitelio de la sangre, ¿sale? Pero no se lo memorizan así, mejor memorizarlo como endotelio. Ok, y de ahí vamos a tener esta última, que es la P1 y la P2. La P1 y la P2, que es esta acá, ¿ok? Que es la diferencia de las presiones parciales de un gas. Ahora, ¿qué es esto de las presiones parciales? O sea, ¿qué es esto de la diferencia de las presiones parciales? O sea, es básicamente esto, ¿ok? Que la presión parcial de oxígeno, en el alvéolo tenemos 2 tipos de presiones parciales, ¿ok? Tenemos la presión parcial del oxígeno, y luego tenemos la presión parcial del oxígeno alveolar, y luego tenemos la presión parcial del oxígeno capilar, ¿ok? Entonces, mientras mayor sea esta diferencia, o sea, digamos que aquí como vemos, ese es en el alvéolo, ¿ok? En el alvéolo tenemos 100 milímetros de mercurio, y en el endotelio tenemos 40, ¿ok? Recordemos, porque aquí está más bajo, porque recordemos que el alvéolo su función es oxigenar la sangre, ¿no? Entonces aquí está entrando el aire y aquí está entrando el oxígeno con 100. Entonces, mientras mayor sea, por ejemplo, 100 menos 40, pues quiere decir que es igual hay una diferencia de 60, ¿no? Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Que mientras mayor sea la diferencia de presiones parciales, eso significa presión parcial, o sea, presión del alvéolo y presión del capilar, mientras mayor sea la diferencia, más fácil se va a poder difundir, ¿sale? ¿Qué pasaría, por ejemplo, si te llega de que te dicen de que el paciente tiene una neumonía y tiene una oxigenación o una presión parcial del oxígeno en el alvéolo de 50, ¿ok? Y en el capilar, y te van a decir, y en el capilar pues tiene uno de 40, porque siempre te lo van a decir, o si no, memorízenselo, de que en el capilar siempre el oxígeno va a ser 40, ¿sale? Entonces, no, que en el capilar tiene un oxígeno de 40. ¿Cómo va a estar el coeficiente de difusión? ¿Aumentado o disminuido? Pues ustedes van a hacer, no, pues 50 es lo que está recibiendo de oxígeno el alvéolo y en la sangre está sacando 40, pues está sacando 10. Quiere decir que su coeficiente, su diferencia de presiones parciales, diferencia es resta, o sea, su resta de presiones parciales es muy poquita.
Y mientras más poquita sea, quiere decir que más le va a costar al oxígeno difundir y hacer este 50. O sea, ven como aquí van a ver que este va a pasar 50. Este 50 va a pasar aquí y se va a hacer 50 en el endothelio. Y el 40 que está aquí, pues lo va a pasar y va a salirse, ¿no? Entonces eso es lo que quiero que entiendan. O sea, básicamente que mientras mayor sea la diferencia, más difundible va a ser, ¿sale? Eso me refiero con las presiones, con la diferencia de las presiones parciales. La diferencia de la presión del gas del alveolo y del capilar. Especialmente de dos gases muy importantes, del oxígeno y del dióxido de carbono. Yo les recomiendo que se memoricen los valores, nada más que sepan que pues, en el alveolo oxígeno normal es 100 y de dióxido de carbono 40. Y en el oxígeno es 40 capilar y es 45 de CO2, ¿ok? Ahora, aquí entra otra ley. Lo que quiere la ley de los gases nos dice que el gas va a ir a un lugar donde haya donde tenga una menor presión, ¿sí? Entonces vean cómo siempre el oxígeno que va a llegar al alveolo tiene que tener mayor presión, o sea, más milímetros sobre mercurio, tiene que tener mayor presión que el que hay en el capilar, porque todos los gases quieren ir de un lugar de mayor presión a menor presión, ¿sí? Por eso entra el aire a los pulmones, porque lo que queremos es expandir la caja torácica, baja la presión, entra el aire y se hace el intercambio. Y luego también entran estas presiones en el alveolo y en la sangre. Vean como aquí tenemos 100 y aquí tenemos 40. Entonces obviamente como aquí hay mayor presión y aquí hay menor, dice el gas, ¿no? ¿Sabes qué? A mí me gusta irme a un lugar donde hay menor presión y me voy a ir al capilar en el oxígeno, ¿ok? Y aquí ya se cambia, hace el cambio, el 40 se va a un lugar el 100 se va a un lugar del 40 que es de menor presión y hace el intercambio y lo vuelve 100 ya oxigenado. Vean aquí como aquí ya está oxigenado, ¿sale? Y lo mismo va a pasar con el dióxido de carbono. Vean cómo aquí en el dióxido de carbono es diferente. En el dióxido de carbono aquí lo tenemos alto. Lo voy a poner otro color. En el dióxido de carbono aquí lo tenemos alto. Vean cómo aquí 45-40. Pero otra vez viene la ley de los gases. Los gases quieren ir de un lugar de mayor presión a menor presión, ¿sale? Entonces el dióxido va a hacer el intercambio. Se va a ir el dióxido de la sangre que está aumentado, se va a ir al dióxido de carbono del alveolo. Y este va a hacer un cambio y este se va a ir aquí abajo, ¿sale? Entonces el gas quiere ir a donde menor presión haya. Entonces obligatoriamente para que haya un intercambio de oxígeno, el oxígeno sí o sí tiene que estar más alto que el capilar. Si el capilar es de 35, el del alveolo tiene que estar mínimo 40 para que haya un intercambio gaseoso de oxígeno y se medio oxigene la sangre. Si el oxígeno que llegue es de 35 y aquí es de 35, no va a ocurrir cambio gaseoso, ¿sale? No va a ocurrir cambio gaseoso. Es lo que quiero que se queden, ¿sale? Entonces acuérdense. Esas son las dos leyes que les dije ahorita. De la ley de los gases, que el gas busca ir de un lugar de mayor a menor presión, y la diferencia o la resta de las presiones parciales de oxígeno y de dióxido de carbono. A eso es a lo que me refiero. Que mientras más diferencia haya, más fácil va a ir, ¿sale? Y otra ley es que el oxígeno, el gas, todos los gases quieren ir de un lugar de mayor presión a menor presión. Y por eso es el intercambio. Este se va aquí y este se va aquí. Y ahora ven como aquí en el oxígeno ya está oxigenada. Y ahora en el dióxido de carbono pues pasa lo mismo, ¿sí? Disminuye. Ven como aquí venía con 45 y ya cuando se oxigenó ya bajó a 40, ¿sí? Ya bueno, y aquí pasó a ser 45. O sea, ya después aquí pasó a ser 45 y aquí y el oxígeno, bueno, ese es el dióxido de carbono que exhalamos, ¿no? Exhalamos 45 de dióxido de carbono y aquí técnicamente exhalamos 40 de oxígeno, ¿sale? Porque hay un cambio, este cambia aquí y este cambia aquí, ¿sí? Eso es en la inspiración y esto es en la expiración, ¿sale? Por eso dicen que exhalamos dióxido de carbono. Eso nos quiere decir la fórmula, ¿sí? Entonces recordemos, A viene de área, mayor difusión, ¿ok? Esa es la ley de Fick. Ahora, mayor coeficiente de difusión, mayor va a ser igual la difusión. Esto nos los van a dar en los gases, ¿sale? Coeficiente de difusión de oxígeno de tal número y te voy a decir aumentado, disminuido, no afectado, no sé qué. Y luego en las presiones parciales te van a poner la presión del oxígeno que entra en el alveolo y la presión del capilar, que te dice, no, pues la presión la diferencia de presiones parciales entre un oxígeno y otro, o entre el oxígeno y tal, entre el oxígeno del alveolo y del endotelio está aumentado
bueno, quiere decir que hay mucha diferencia de esa resta, bueno, quiere decir que va a aumentar la difusión de los gases. No sé si me explico. O sea, hay una alta diferencia en la presión parcial de oxígeno. Bueno, si hay una alta diferencia en la presión parcial de oxígeno, de que la presión parcial de oxígeno está alta, bueno, la difusión va a ser alta. Hay un alta coeficiente de difusión, la difusión va a ser alta, otra vez. Hay una alta coeficiente de área o hay una alta superficie de área en donde está haciendo intercambio gaseoso, va a haber una alta difusión. Hay un alto grosor de la membrana por una fibrosis pulmonar, bueno, va a estar bajo el coeficiente de difusión, porque recordemos que la T es de thickness, y si este sube, el coeficiente va a bajar, ¿sale? Es lo que quiero que entiendan. Pero siempre en el examen les van a decir, este está aumentado, este está disminuido, este está aumentado, disminuido. ¿Qué más? Pues es lo que les dije, la superficie de intercambio, que ese es el área, coeficiente de difusión, que es la D, diferencia de presiones, que es la P1 menos la P2, y los factores que limitan la difusión, pues es el grosor de la membrana, que es la thickness, ¿no? Aquí están AD, P1 y P2, y la T. Pues no, esto no se lo tienen que saber, nada más que en pocas palabras, entre más soluble sea el gas y más pequeño sea entre más soluble sea un gas y más pequeño, más fácil se puede difundir. Pero pues por eso les digo, cada gas tiene sus propiedades, tiene su tamaño, tiene sus solubilidades, entonces no se lo tienen que saber, nada más les van a decir que este gas, el oxígeno, tiene un coeficiente de difusión alto. Bueno, ya con eso ya me doy una idea si va a aumentar la difusión o va a disminuir, ¿sale? Les van a decir todo eso de alto, bajo, disminuido, normal o no afectado. Pues estos son valores, básicamente. A mí no me preguntaron valores como tal. No sé si ya cerró. Bueno, déjenme ver. Hasta ahorita van todos bien. ¿Alguna duda? Mira, se termina en 10 minutos, se termina en 4 minutos. Me voy explicando de la manera correcta. Todo bien, todo mal. Ok, sí es un tema complicado, entonces yo les digo que como que lo vuelvan a ver el video y lo vayan estudiando ustedes por su cuenta. Yo tengo una duda. A ver. En la imagen de donde estaba como lo de las presiones del capilar y del alveolo, no entendí muy bien lo del oxígeno, porque por lo que estaba entendiendo, en el alveolo estaba de 100, en el capilar era menor, entonces ¿por qué pasó? Como que lo de las presiones que estabas diciendo, no entendí muy bien ahí. ¿Pero qué no entendiste? ¿Qué parte no entendiste? Lo del oxígeno, al inicio, donde está la flechita como azul. Que dice oxígeno es igual a 40. Abajo en el capilar, bueno, en las líneas. Bueno, porque aquí, haz de cuenta que aquí está llegando la sangre desoxigenada. Esta es sangre desoxigenada. Sí, está llegando por las venas. Bueno, en este caso es por las arterias pulmonares, ¿sí? Ajá. Entonces, como está desoxigenada, pues ve cómo el oxígeno está bajo. ¿Y qué nos decía la ley de los gases? El gas busca ir de un lugar de mayor presión a menor presión. O sea, el gas lo que quiere hacer es irse a un lugar de menor presión. Siempre, ¿sale? Quédate así. El gas quiere irse a un lugar de menor presión. Entonces, ¿dónde está menor? En los oxígenos. En los dos oxígenos que tenemos, ¿dónde es menor la presión? ¿Es aquí o aquí? Pues el de 40, ¿no? El de 40. Entonces, ¿qué va a hacer el de 100? El de 100 va a ir al lugar donde está el 40, ¿ok? Y va a haber un intercambio. Entonces, por eso el de 40 se va a hacer ahora 100. ¿Y qué va a pasar con el dióxido? ¿Dónde está más alto? O sea, ¿dónde está más bajo, perdón? ¿En el capilar, que es 45, o en el alveolo, que es 40? En el alveolo. Entonces, como está más bajo, el gas busca ir al lugar donde hay menor presión. Todos los gases, todos, oxígeno, dióxido, nitrógeno, todos, agua, sale vapor de agua, todos van a buscar un lugar ir de menor presión. Entonces, por eso aquí tiene que estar en 45, aquí va a estar en 40. Si aquí el alveolo tuviera, por ejemplo, 50, aquí no habría intercambio gaseoso, porque en el lugar en donde está es de menor presión. Entonces dice, pues ¿para qué me muevo si estoy aquí en un lugar donde es menor presión? No me voy a mover.
a un lugar donde hay más presión. No me gusta, porque los gases buscan ir a un lugar de menor presión. Ok, los gases aman una presión baja. Ah, ok, ya entendí. Muchas gracias. Sí, no hay de qué. Ok. Entonces, ¿qué más? Ah, bueno, lo de las partes. Ah, pues ya iba a cortar esta cosa. O sea, corto la diapositiva y mismo link, ¿sale? O sea, el mismito link. Ay, me duele la espalda. Curva de disociación. No sé si vieron en la curva. Ah, no, me falta poquito. Sí, eso lo explicó Regina. ¿Sí? Ah, Sí. bueno, es. Tú sos más pendiente que yo. Eso está de tu asesoría. Estaba grabando. Todo eso lo explicó Regina. Toda la curva la explicó Regina. Va. Igual eso esto del también, efecto Bohr, sí. efecto Haldane. Entonces, ¿qué les falta? Pues la solubilidad. En mi examen nos pusieron del neumotórax. ¿Cómo va a estar disminuido el...? Les voy a decir eso. Gracias. Bueno, otra que me acaban de decir, además, o sea, una que puede disminuir el área de superficie, por ejemplo, otra que le pueden poner de que un paciente llega con neumotórax. Y pues así dice que neumotórax, pues... Pero les decía... Sí. Ah, bueno, de que un paciente que llega con neumotórax, pues siempre les van a decir, siempre. Paciente que llega con neumotórax, que tiene una reducción en su área de intercambio gaseoso, o sea, en su reducción de área de difusión en el alveolo, o una reducción en el área del alveolo. Entonces, ¿cómo va a estar la difusión? ¿Aumentada o disminuida? Y pues ya tiene usted que saber que aumentada está en el numerador, y si aumenta el numerador, aumenta el resultado. Igual, pues con pura lógica, igual, pues obviamente, si tengo menor área, estaría disminuido. Entonces, si tengo menor área, pues tengo menor difusión, ¿sale? Igual, pues si tengo mucho grosor de la membrana, quiere decir que hay más espacio que tiene que pasar el gas para que pase al eritrocito. ¿Y qué más? Capacidades, volúmenes, difusiones. Y creo que ya... Ah, no, que ya nos falta bien poquito, o sea, es nada más bien cortito. Ahí. Ahí está. Y nos falta esto, que es básicamente pues las concentraciones de los diferentes gases. O sea, básicamente cuánto hay de oxígeno y de dióxido de carbono en los diferentes compartimentos del cuerpo, ¿no? Nos tienen que saber y se tienen que memorizar que el oxígeno está casi todo en la hemoglobina, específicamente un 98.5% está el oxígeno en la hemoglobina. ¿Okay? Como ya ven de la curva de disociación y todo lo que les explicó Regina. Y nada más 1.5% está disuelto en la sangre. ¿A qué me refiero con esto? Que en el eritrocito el 98% de moléculas de oxígeno van a estar en el eritrocito, en la hemoglobina, y solo el 1.5% va a estar afuera del eritrocito, va a estar en el espacio extracelular, ¿sale? Eso es lo que nos quiere decir, ¿ok? Y en el dióxido de carbono cambia un poquito la cosa. En el dióxido de carbono vamos a tener, el dióxido de carbono está 7% disuelto en la sangre, y el 70% está disuelto en bicarbonato dentro del glóbulo rojo. Eso es muy importante. ¿Qué les van a preguntar en el examen? Que dónde está compartimentado en el eritrocito el oxígeno en la hemoglobina. Y ahora, ¿en dónde está compartimentado la gran mayoría del dióxido de carbono en el eritrocito? En el bicarbonato, ¿ok? El dióxido de carbono se va a convertir en bicarbonato y así es como va a entrar en lo que es el dióxido de carbono, ¿ok? Mediante diversos tipos de reacciones que no tienen que saber, ¿sale? Y
Y pues ya, y luego que el 7% está disuelto en la sangre y el 23% está igual en hemoglobina, ¿sí? Pero la predominancia del dióxido de carbono está en forma de bicarbonato, ¿sale? Así viaja el dióxido de carbono en la sangre, en el eritrocito, porque no puede viajar como tal per se como CO2, ¿sale? Tiene que transportarse de otra manera y se convierte el dióxido de carbono en HCO3. ¿Y cómo se convierte en HCO3? Acuérdense un poquito de química. Pues tenemos CO2, quiere decir que se va a combinar con una molécula de oxígeno para que se haga un CO3 y se va a combinar con una molécula de hidrógeno, y al combinarse pues se va a hacer HCO2 más, o sea, 2 más 1 es igual a 3, ¿sale? Entonces así es como viaja el dióxido de carbono en el eritrocito. ¿Por qué? Porque si viajara como dióxido de carbono en el eritrocito se va a volver ácido y ahí ya entran diversas patologías, ¿sí? De hecho es un medio de mecanismo del cuerpo para compensarse. Cuando el cuerpo está muy ácido, el cuerpo convierte el dióxido de carbono en bicarbonato, y cuando el cuerpo está muy alcalino, convierte el bicarbonato en dióxido de carbono, ¿sí? Acuérdense también de eso. Bicarbonato es alcalino, ¿sale? HCO3 es alcalino, CO2 es ácido. Hace rato Regina les dijo que el CO2 era, o el HCO3 era ácido o algo así. Pero aquí me dijo que se equivocó. Me dice que... Sí, oigan, ahorita que les estaba explicando les dije que cuando se acumulaba el dióxido de carbono se hacía más... les dije que se hacía más alcalino, pero en realidad no, se hace más ácido. Entonces sí, o sea, ahí se los dije al revés, pero sí, aquí estoy corrigiéndome, una disculpa. Yo también soy estudiante. Todos somos estudiantes. Todos. Igual ustedes me pueden corregir, ¿sale? De que si me ven que me equivoqué en una palabra, pues claro que me pueden corregir. Tampoco no soy cardiólogo ni neumólogo. Todavía. Y ya, y pues básicamente pues estos, o sea, los números no les van a preguntar. Les van a preguntar más de los volúmenes. Les van a preguntar mucho de la ley de Fick, de que te ponen casos clínicos y te dicen cómo va a estar la difusión, aumentada o disminuida. Y siempre te van a decir, el área está aumentada, el área está disminuida. El paciente viene con vasculitis, el endotelio está aumentado, o sea que el grosor de la membrana está aumentado, ¿no? Porque acuérdense que el thickness se regía por las 3 capas: epitelio alveolar, espacio intersticial y endotelio capilar, ¿sale? Eso lo conforman las 3 barreras de la T, de la thickness, de la barrera de difusión. Yo tengo una duda del efecto de Haldane. Creo que es casi el último slide de esa presentación. Porque ahí dice que es cuando el CO2 se une a la hemoglobina y no al oxígeno. Y no lo habían hecho al revés. Entonces ya no sé cuál está bien. Creo que se lo dices tú, ¿no? Regina. Hola, sí, perdón, ¿cuál era tu pregunta? Del efecto de Haldane. Que si es cuando el CO2 se une a la hemoglobina y no el oxígeno, o al revés. O sea, hacia los dos lados. O sea, cuando el CO2 está unido a la hemoglobina o cuando el oxígeno está unido a la hemoglobina, va a quitar la afinidad del otro gas para la hemoglobina. Porque cambia su forma, ¿verdad? Cuando se agarra el oxígeno. Su forma, ajá, justo. Ah, va, ok, gracias. No sé si alguien más tenga alguna duda. Ahorita quiero ver eso. Mayor afinidad. Ah, ok, ya, sí, está bien. Bueno, no sé si queda alguna duda, alguna queja, alguna sugerencia. Si no, eso es todo. No los puedo dar repaso de cardio, ok, porque sí, pues tengo todavía que estudiar. Vean, aquí me hablan y le he terminado. Entonces, pues discúlpenme, la verdad. Pero pues espero, quedan los videos y ya los pueden checar. Y de todos modos, si tienen dudas puntuales, mándenme mensaje y yo los voy a tratar de responder. Pero tampoco me pidan que les dé una asesoría individual porque no puedo. Además no, o sea, lo hago esto por voluntariado. O sea, no es como parte de mi servicio becario ni nada de eso. O sea, esto lo hago porque me gusta, vaya. Gracias. Entonces, pues, cualquier cosa, pues ahí me dicen. Y él les encargo la reto, ¿sale? Pero ya cuando terminen sus exámenes. Pero pues bueno. Muchas gracias. 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 ¿Va a subir esta ahorita O sea, o...? pues si quieres la termino de grabar y la subo en corto, ¿va?
Ah, porfa. Gracias. Bye, bye. ¿Alguna duda, Caitlin? Iván. Creo que no.